Entonces, un pueblo, por tanto, hay casas muy grandes, un espacio de logística militar, cerámicas, monedas, metales, herramientas, armas, importantísimas. Pero yo diría que lo más importante del yacimiento es que en cada una de las casas hemos hallado enterramiento de criaturas perinatales que murieron días posteriores al parto. Aquí tenemos una pieza que ha salido en estas excavaciones, que se trata de un plomo, de un lingote de plomo fundido. Nos salió, por ejemplo, una espada. Muy buenas, hoy nos encontramos en el yacimiento Camp de las Llosas, donde se han hecho descubrimientos de la época romana y que nos ayudan a comprender cómo era el estilo de vida de esa época. Hoy están en plena excavación, así que vamos a descubrir cómo trabajan los arqueólogos realmente. Acompañadnos. Pues estamos en el yacimiento del Camp de las Llosas, está en Tona, y es un yacimiento en una zona urbana. Se descubrió, yo diría que en el año 1916, pero las excavaciones arqueológicas científicas empezaron en el año 1991. Se hizo la primera intervención para hacer la evaluación de si era una área interesante arqueológicamente o no. Y por tanto, ¿se podrían o no construir casas en este solar? Soy arqueólogo, bueno, estudiante en arqueología de la Universidad de Barcelona, y estoy aquí como voluntario en las excavaciones, y este ya es mi segundo año. Actualmente nos encontramos en una zona que probablemente se situaría en los exteriores de las casas que se ubicarían ahí. Vale. Podría ser una zona de transitación, de calle, lo que nos indica que seguramente se trata de un espacio exterior, es que no estamos encontrando estructuras. O sea, vale, hay una falta de lo que sería paredes o otras estructuras que nos puedan indicar. Se descubrió junto a muchas cerámicas, monedas. También es cierto que hubo unas inundaciones en este sitio que pusieron de manifiesto la existencia de niveles arqueológicos. Estoy aquí trabajando de voluntario con ellos y también estoy trabajando en el museo todo el año. ¿Podrías contar un poco cuáles son los mayores desafíos que tenéis al excavar aquí? Hubo una riuada muy bestia que bajó todo el castillo y lo destrozó todo. Vale. Y el problema que tenemos es que, como destrozó donde vivían estos romanos y fueron a vivir en el mismo sitio, tenemos una barreja de niveles y no sabemos cuál es cuál. Y es muy difícil situarlo. O sea, todo el agua que pasó por aquí, ¿no?, os dificulta Sí. el hecho de poder identificar el nivel. Sí, sí, sí. Si nos quieres explicar un poco cómo es el proceso que seguís para la excavación. Seguimos una metodología estratigráfica, que se siguen los estratos que se depositan con el paso del tiempo. Tenemos que ir siempre siguiendo el orden en que se depositaron los estratos. Estáis como destapando todo lo que los años ha acumulado encima de los yacimientos. Exacto, pero siguiendo siempre la estratigrafía. En el caso, por ejemplo, de que encontréis cerámica, ¿vale? Pongamos el caso de que habéis encontrado cerámica. ¿Cuál es todo el proceso que sigue desde que lo encontráis hasta que puede estar expuesto en el museo? ¿O cómo se lleva toda la documentación? Esto, cuando se saca la cerámica o cualquier otro objeto como huesos o hierro, que hay mucho aquí en el yacimiento, se lleva en el laboratorio. Primero se limpia con agua. Vale. Si es una pieza cualquiera, si hay pintura, normalmente se envía a un experto que restaura las piezas. Después se sigla, que se pone un esmalte y después se pone la fecha, el año, para identificar la pieza, y después cuando se tiene todo se dibuja, si es dibujable, y se pone en el inventario. Después, si tenemos un conjunto de piezas muy importante, se puede enviar al restaurador para que lo junte y tengamos la pieza que se ve en los museos. Nos encontramos en el laboratorio donde nosotras lavamos, clasificamos el material arqueológico. Por ejemplo, aquí tenemos una pieza que ha salido en estas excavaciones, que se trata de un plomo, del fragmento de un lingote de plomo fundido seguramente en el propio yacimiento. Tiene como unos elementos que así a simple vista parecerían como unos clavitos, pero en realidad son los restos del plomo líquido que se introdujo en el molde para fabricar el lingote. O sea, a partir de unas cosas tan simples como poder encontrar una pieza así, podéis intuir un poco el estilo de vida que tenían las personas allí o lo que hacían, ¿no?, básicamente. Exacto. De hecho, la arqueología lo que hace es estudiar los restos materiales. A partir del estudio de estos restos materiales, podemos intuir, como dices tú, o
interpretar el estilo de vida, los trabajos que realizaban, el tipo de relaciones que se establecían entre estas personas de hace 2100 años. Un sitio o poblamiento o pueblo vinculado al ejército romano que está construyendo una infraestructura viaria, es decir, una vía romana. Entonces, un pueblo, por tanto, hay casas muy grandes, de estilo itálico, pero construidas a la manera ibérica, indígena. Un espacio de logística militar, donde los soldados, los talleres metalúrgicos que se reparan y se fabrican sus armas y su utillaje. Por ejemplo, hemos documentado cerámicas, monedas, metales, herramientas, armas, importantísimas. Pero yo diría que lo más importante del yacimiento es que en cada una de las casas hemos hallado enterramiento de criaturas perinatales que murieron días posteriores al parto, visibilizando la existencia de mujeres, unidades familiares de vida, porque aparecen estas sepulturas en cada una de las casas. Estos esqueletos de estas criaturas, hemos hecho ADN, estudios de ADN, y, por ejemplo, sabemos que la mayoría son niñas. Tú eres un voluntario de aquí, ¿verdad? Sí, soy un voluntario, vengo de bachillerato, soy más joven de aquí, de hecho. Y como voluntario mi experiencia ha sido muy buena. Todos son muy agradables, todo es muy cómodo. Estudiaré estando aquí, ¿sabes? Es muy duro el trabajo, pero sí, me gusta mucho. ¿Disfrutas? Sí, lo disfruto. Los límites del pueblo van más allá de los límites establecidos del yacimiento, como por ejemplo en esta escuela de aquí al lado y en estos pisos que rodean el yacimiento, en los cuales se han encontrado algunos hallazgos de muestras óseas bajo ellos que podrían confirmar que esto es una necrópolis, que esto es un cementerio. Hay que utilizar técnicas muy precisas para no hacer daño a las piezas, ¿verdad? Sí, cuando lo sacamos lo ponemos en las bolsas para saber dónde ha salido, en el caso de la cerámica. Los hierros con mucha humedad se disuelven. Lo subimos al museo y allí lo ponemos con agua destilada para que se vaya limpiando y no se disuelva con el oxígeno, que también afecta mucho a las piezas, o la misma humedad. En materiales hay muchísimas tipologías y estas tipologías están asociadas a cronologías. Por lo tanto, si encontramos estos materiales, podemos datar fácilmente los estratos. ¿Nos puedes explicar un poco por encima cuáles han sido los hallazgos más importantes que habéis encontrado en esta zona? El año pasado nos salió, por ejemplo, una espada, media espada. Este año podemos destacar algunos instrumentos de metal. Se encuentran todos en un nivel y más o menos bien puestos. Eso nos indica pues que en este nivel es el que coincide con el que hubieran pisado los mismos habitantes. Lo que es tema de metales y todo salen, pues, y para mí eso, pues claro, es realmente gratificante excavar. ¿Cómo escogéis la zona que vais a excavar? Buscamos los muros de manera que cuando hallamos todo el perímetro de una casa, nos ponemos a excavar, porque tenemos que entender dónde estamos cuando excavamos. Vida, ocupación, destrucción de estos niveles, sedimentación, es decir, durante el abandono se han producido todas las deposiciones naturales, ¿de acuerdo? Y por tanto lo que hace el arqueólogo o la arqueóloga es excavar todos estos estratos, y dentro de estos estratos o capos es donde hallamos el material, todo lo que de alguna manera se abandonó durante la vida, almacenados en el museo y estudiados. Y luego otros científicos también hacen su trabajo. Para ¿sí? futuras personas que quieran dedicarse a esto, por ejemplo. Bueno, yo diría que la arqueología es una ciencia muy importante porque nos permite recuperar la memoria, la historia, de dónde venimos, recuperar todo este pasado.